quiero enfatizar de que la gracia de Dios tiene una receta. La gracia de Dios no es solamente entrar y decir gracias, sino que la gracia de Dios tiene una receta. ¿Dónde encontramos, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, la receta? Déjeme hacer una nota aquí, una nota. Vengo rápido. ¿Dónde encontramos la receta de Dios? Bien, dice la palabra del Señor en Levítico 7, versículo 8. Dice, versículo 12, 7 es 8, 12. Dice, si ofrece acción de gracia, entonces ofrecerá también panes sin levadura, amasado con aceite, oblea sin levadura, untada con aceite, o panes de flor de harina, amasado con aceite. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dios da la receta para cuando vayan a llevar el pan, para cuando vayan a dar gracia a Dios. Da la receta de que el pan, este pan que ellos preparaban, era el pan que ellos le ponían un incienso dentro y era quemado en el altar de Dios. Entonces el Señor le dice que cuando vayan a darle gracia de la flor de harina, y está hablando de la flor de harina porque era una primicia que se le daba a Dios por la cosecha del trigo, y en esa cosecha de trigo, lo primero que ellos recogían, hacían entonces una masa de harina con aceite, sin levadura, era bien amasada para llevar esa ofrenda al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ellos reconocían y entendían que la cosecha de harina, que la cosecha de trigo que habían tenido era gracia y misericordia a que Dios hubiera proveído la lluvia temprana y la lluvia tardía. Recordando que en la tierra donde Dios lo llevó, era una tierra donde fluía leche y miel. Pero la miel es provocada o la piel es producida por las abejas. Pero las abejas se alimentan ¿de qué? De las flores. Pero si no hay lluvia, las abejas no se pueden alimentar. No va a haber flores para ellas poder alimentarse y poder sacar la sustancia de la miel. Hablaba que también eras una tierra de leche y miel, donde fluye la leche, pero para el animal producir leche necesita comer pasto verde, necesita alimentarse con agua. Pero si no hay lluvia, no podía haber pasto verde. Entonces, en Deuteronomio 11, 10, el Señor le dice, esa tierra de la que van a tomar por posesión no es como la de Egipto, de donde salieron allá ustedes, plantaban su semilla y tenían que regarla como se riega un huerto. En cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montaña, es tierra de valle, que es regada por la lluvia del cielo. En Egipto, la tierra era tan fértil que solamente ellos tiraban la semilla y con los pies tiraban la tierra, y como estaban cerca del Nilo, florecía y crecía rápido. Gloria a Dios. Pero el Señor le dice aquí, la tierra que ustedes van a poseer es una tierra de montaña, es una tierra de valles, es una tierra que hay que regarla por la lluvia del cielo, porque no había río que le pasara cerca. Entonces, haré yo entender que la cosecha de la flor de harina, del trigo, para convertirlo en harina, era totalmente dependiente de la gracia de Dios, que Él envíe la lluvia temprana,
y la lluvia tardía. Entonces en Egipto la tierra era más productiva, la tierra era más fácil de cultivarla. ¿Por qué? Porque en Egipto no se dependía de Dios. Pero ahora en la tierra de Canaán, en la tierra que Él le prometió, es una tierra que para ellos producir depende de la gracia que ellos le den a su Señor. Depende de la gracia, como habla David. Entonces el Señor abrirá los cielos para que pueda venir la lluvia temprana, la primera lluvia, ablandar la tierra, y la lluvia del medio y el rocío de todos los días, que iba madurando el fruto, iba trayendo el rocío, el agua que el fruto necesitaba todos los días. Era una tierra donde ellos tenían que depender de Dios en lo absoluto, por lo cual entonces Dios le dice: la ofrenda que ustedes me van a traer de harina tiene una receta, tiene una medida de aceite, tiene una medida de harina, tiene una medida para amasar la harina. Gloria a Dios. No era solamente tirar la harina, tirar el aceite y jondearla ahí con el incienso. No, 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 no. Había una forma, había una medida. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántas veces Dios está dando una medida de gracia a nuestra vida y nosotros no estamos correspondiendo a la medida de gracia que Dios nos está dando? Por eso David, a través del proceso, se convierte en un dador de gracia, porque reconoce que la medida que Dios le dio de gracia es demasiado abundante, es demasiado grande, que él no tiene con qué pagar la medida de gracia que Dios le ha dado aquí en esta tierra. Y eso es lo único que Dios quería llevar a su pueblo, a que pudieran entender la medida de gracia que Él le daba y la medida de gracia que ellos estaban devolviendo. Por eso, cuando vamos a darle gracias al Señor, no puede ser solamente una oración jondeada. Tiene que ser una oración masada. Tiene que ser una oración con el aceite. Tiene que ser una oración sin levadura. Tiene que ser una masa que se amase con el tiempo, que lleva su masa para que la harina pueda pastar. Cuando la harina pacta, que se convierte entonces en masa para hacer pan. Es el momento entonces cuando Dios dice: ahora tú le puedes echar el incienso y tú puedes traerme la ofrenda. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora yo puedo recibir tu gracia. Ahora yo puedo recibir tu oración. Ahora yo puedo recibir tu clamor. Pero no es un protocolo de que me arrodillo por la mañana y me arrodillo en la noche y ya yo estoy cumpliendo con la gracia de Dios. David se convirtió en un agradecido de Dios. David se convirtió en un hombre que no solamente quería darle el 100% de gracia a Dios, sino que quería darle más del 100% a Dios, porque reconoció el agradecimiento. Y le pongo este ejemplo de una persona que nació, pero nació en un parto donde su madre murió. Y en el momento que su madre le estaba dando a luz, el doctor le pregunta a la madre: ¿la vida del niño o la vida de ella? Y la madre decide por la vida del niño. El niño nace y cuando le cuenta la historia al niño, entonces ese niño se convierte en una persona que quería hacer todo lo correcto, quería ser recto, quería ser justo, y todo lo hacía con una excelencia. Y le preguntaban a él que por qué hacía la cosa con tanta excelencia. Y él respondió: porque la persona que me trajo al mundo decidió morir para que yo viva. Y esa persona, entonces, en honor a la persona que murió, él entendía que haciendo toda la cosa correcta, estaba honrando la muerte, estaba honrando el parto de su madre.
Y ese éramos tú y yo. Tú y yo éramos una persona que Cristo eligió morir para que tú y yo viviéramos. Ahora nosotros le estamos pagando a Cristo con la recompensa y con la honra que Él merece, con la excelencia que Él merece. Alguien que murió por nosotros, que eligió morir por nosotros, para darnos vida a ti y a mí. Porque tú y yo éramos muertos en vuestros delitos y pecados, dice la palabra. Y el muerto en vuestros delitos y pecados no puede elegir. Y Él envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, para que el Espíritu Santo lo conquiste. Y tú y yo pudiéramos elegir por Cristo. Y ahora tú y yo, a través de Cristo, tenemos un nuevo nacimiento. A través de la palabra y del agua, a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, tú y yo somos una nueva criatura. Por lo cual somos una nueva criatura, debemos de honrar a la persona que eligió que tú y yo tuviéramos vida. Santo, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, como él hablaba en la palabra en Levítico, que habla de la medida, de la receta de la gracia de Dios, ellos entendían que ellos tenían harina gracias al trigo que fue rociado con el rocío de Dios todos los días y toda la mañana. Y el trigo, cuando estaba tirando esa florecita, cuando ya el trigo le caía el rocío, cuando al trigo le caía el agua, entonces las flores estaban alabando al Señor, dándole gracias por lo que habían recibido. Y así somos tú y yo cada mañana. Cada mañana, como habla David, que entraba a darle gracias al Señor, está recibiendo el rocío de Dios. Cada mañana, cada tarde que tú entras a la presencia del Señor, tú estás recibiendo la lluvia temprana y la lluvia tardía, la lluvia de la mañana y la lluvia de la tarde, por ahí a través de la gracia de Dios. Tenemos otro evento. En Lucas, capítulo 17, versículo 11. Dice, voy a comenzar a leer del versículo 15. Le dice el Señor en el versículo 13. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando lo vio le dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Se devolvió glorificando a Dios en alta voz. En alta voz se devolvió glorificando a Dios. Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracia, y este era samaritano. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. De los 10 leprosos, solamente uno se devolvió a reconocer y darle gracia al Señor Jesucristo por lo que había hecho. La gracia te hace devolverte. La gracia te hace a ti entrar por la puerta con grito de júbilo, de alabanza al Señor. El agradecimiento te hace a ti más humilde cada día más. Este se devolvió y dice que él era samaritano. Pero más en Lucas, en Mateo 10, capítulo 5, cuando Jesucristo envía a los discípulos a los apóstoles, Él le dice: vayan y prediquen las buenas nuevas, y no vayan a los gentiles ni a casa de samaritanos. No vayan. Wow, tremendo. Tremendo, porque Él le dice: no vayan a la casa de gentiles y samaritanos.
Porque recuérdate que los samaritanos eran despreciados. Los gentiles eran despreciados. Solamente los escribas y fariseos y los judíos entendían que la palabra era para ellos. Entonces eran discriminados. Había una excepción, había un racismo con ellos. Pero todo eso era parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es el rechazo, ese rechazo que había dentro de los judíos a los samaritanos, estaba dentro del propósito de Dios, estaba dentro del plan de Dios. ¿Por qué? Porque mientras más deudor tú te haces de la gracia de Dios, más agradecido tú te haces con aquel que tú le debes. Entonces, en el plan de Dios, el Señor Jesucristo estaba provocando que los samaritanos, que eran despreciados en aquel tiempo, que los gentiles, que eran despreciados en aquel tiempo, que los judíos daban la vuelta, si tenían que caminar 10 kilómetros de más, lo caminaban para no caminar por tierra de samaritano. Esa discriminación lo hacía a ellos más deudor de la gracia de Jesucristo. Cuando Jesucristo tiene el encuentro con aquella samaritana en el pozo, que dice: yo soy. Ese yo soy, que lo encuentro 2 veces o 3 veces. Ese yo soy tiene un poder. Y tú y yo éramos ese samaritano que éramos despreciados. Éramos despreciados por un pasado. Éramos despreciados por una sociedad. Éramos despreciados por vuestra propia alma, por vuestra propia concupiscencia, que decía: no, yo no puedo entrar a la iglesia, no, yo no puedo buscar a Cristo, no, porque se necesita un protocolo para darle gracia al Señor. No hay protocolo para darle gracia a Dios, para darle gracia a Cristo. Mientras más deudor, mientras más le cogimos a Cristo prestado, ahora nos convertimos en más deudor de su gracia, de su misericordia. Y eso nos hizo devolver a nosotros y arrodillarnos a los pies del Maestro, a los pies de Cristo, y darle gracia. Y ahora estamos comprometidos a devolver esa gracia, no solamente al 50, al 70 o al 80%, sino al 100%. La gracia o el agradecido se devuelve a dar gratitud a la medida que es dada por su gratitud. Ejemplo, un ejemplo de gratitud, y por eso te digo que los procesos te llevan a ser más agradecido con Dios. Y mientras más fuerte sea tu proceso que tú estás pasando, más agradecido tú vas a ser de la gracia de Dios. Jonatán, el hijo de Saúl, era el príncipe. Él era el próximo al trono. Y cuando el rey salía a la guerra, el príncipe lo escondían. Porque si el rey moría, el príncipe era el próximo a tomar el trono. Pero si muere el rey y muere el príncipe, entonces ya ellos pierden la batalla, pierden esa guerra, porque mataron al rey y mataron al próximo, al príncipe, a ser rey. Y Jonatán, entendiendo que el ungido de Dios, entendiendo que el próximo rey era David, él dice: yo me voy a la guerra. Estaba poniendo en riesgo su trono, su reinado. Pero a él no le importó poner en riesgo su reinado, porque él entendía que él era el príncipe por el hombre, pero el príncipe por Dios era David. Entonces David, en la gratitud,
del reconocimiento que hizo Jonatán, él manda a decir: no hay uno de la descendencia de Saúl que yo pueda honrarlo, porque quería honrar, quería dar la medida de gracia, la medida de esa gratitud que Jonatán, su amigo, su paje de espada, lo reconoció. O sea, David se devuelve como se devolvió este samaritano. Porque, oiga que le dice, la palabra le dice de samaritano, más luego le dice: y respondió Jesús y dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado. La palabra sanado aquí no es sanado, sino es tu fe te ha salvado, porque ya él estaba sano. Los otros 9 fueron sanados, pero no fueron salvos. La gratitud te salva. La gracia te salva. La gracia te protege. Y esto fue lo que hizo David. David se devuelve y dice: wow, pero hay algo que yo debo de reconocer. Hay alguien que yo le debo una gracia. Hay alguien que yo le debo una misericordia. Y es aquel que me reconoció como príncipe de Jehová. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que Jesucristo nos constituyó príncipe, reyes y sacerdotes aquí en la tierra. Ya Jesucristo te reconoció a ti como el príncipe, como heredero al trono de la gracia de Dios. Y es a Él al cual tú y yo debemos de devolvernos cada día, cada mañana, con acción de gracia, a darle gracias sin protocolo. No sé si la dije bien la palabra, pero está cerca. Que no haya una manera, una forma, una conducta, si no entra a dar gracia. Entra a dar gracia de corazón. Entra con la fórmula de la harina. Comienza a amasar esa harina con esa flor que le caía esa agua, sabiendo que tú y yo éramos como la tierra de Canaán. Tú y yo éramos una tierra árida, éramos una tierra que no teníamos esperanza de que pudiéramos producir algo bueno para Dios. En ti no había, y en mí no había nada bueno. Pero gracias a la gracia de Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros, Él dijo: yo quiero morir, pero yo lo quiero dar a luz a ellos, que ellos vivan. En ti no había, en ti y en mí no había nada bueno. Éramos tierra de valles, de vegas. Era una tierra que cuando llovía se tragaba el agua de lo seco que estaba. Pero el Señor le dice: si tú me das gracia todos los días, yo voy a hacer que esa agua, cuando caiga a tierra, permanezca. Yo voy a hacer que esa agua rinda. Yo voy a traer rocío toda la mañana para que esa agua, esa tierra, yo la voy a ablandar. Y esa tierra se va a convertir en una tierra fértil. Y se va a convertir en la tierra más fértil que existe en la tierra. Gloria a Dios. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres tierra fértil. Porque ya el Señor te ha asignado. Ya el Señor ha puesto su lluvia sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu ministerio. No hay por qué dudar. Solamente dar gracias, solamente alábale, solamente búscale de todo corazón, devolviéndonos del camino, porque lo importante no es la sanidad, lo importante es que seamos sanos, pero también que seamos salvos, porque de la única forma que en el reino de los cielos hay fiesta, es cuando hay un salvo, es cuando hay una alma salvada. No es por el milagro. Los milagros son buenos porque Cristo lo hizo, pero el milagro es el milagro que Cristo hizo aquí. El propósito del milagro fue para traerlo a la salvación. Ese fue el propósito. Fue: yo lo voy a sanar, pero a través de la sanidad ellos van a volver. Pero solamente uno se devolvió a dar gracia. Los otros 9 decidieron gozarse de su sanidad,
pero de una sanidad que no era permanente, de una sanidad que solamente era sano en la tierra y que después de aquí, después que yo muriera, no iban a tener salvación. Pero hubo un samaritano, hubo un gentil, hubo un extranjero, hubo una persona en España, hubo una persona en Venezuela, hubo una persona en República Dominicana, hubo una persona en Estados Unidos que no era judío, que no pertenecía a la gracia, que no pertenecía al pacto, que no pertenecía a la palabra. Se devolvió a dar gracia, se devolvió a reconocer, se devolvió a dar una medida. Gloria a Dios. Entendió que no era merecedor de lo que estaba recibiendo. Y cuando tú entiendes que tú no eres merecedor de lo que tú recibes, entonces tú te haces más deudor con aquel que tú le debes todo. Gloria a Dios. Y es aquí la medida de fe, es aquí la medida de la gracia, porque según es la medida de tu fe, es la medida de tu gracia. Según la medida de tu fe, es la medida de tu gracia. Mientras más le creemos al Señor Jesucristo, con mayor regocijo de gracia le damos. Gloria a Dios. Y es la fe, es esa medida de gracia la que nos permite cada día más el quebrantamiento de corazón. Esa fe que nos permite el acceso a la gracia. Gloria a Dios. Miren, vuelvo a Deuteronomio y aquí cerramos ya. En Deuteronomio 11:10. El pueblo de Israel conocía la cosecha que traía la primicia. El hecho de traer la primera porción, de traer la primicia, significaba que ellos estaban volviendo a dar gracia a la fuente de todo producto, de todo alimento, a la fuente genuina, a la fuente del agua, a la fuente del trigo. Lo primero que tiene que llevarse la gracia es la fuente. La fuente es Cristo Jesús. La fuente es el Espíritu Santo de Dios. La fuente es Jehová, vuestro proveedor. Esa es la fuente. Gloria a Dios. Él es la fuente inagotable. Y por eso era la primicia. Devolviéndole a la fuente lo que la fuente nos dio. Y es el plan. Es el plan que nosotros no podemos devolver como se devolvió este samaritano. Este samaritano no siguió a disfrutar su sanidad, sino se devolvió a la fuente. Se devolvió a aquel que le dijo, la fuente está allí, yo voy para de la fuente a darle gracia. Yo no voy para del mundo a mostrar mi sanidad, a decir al mundo que yo he sido sano, a decirle al mundo que yo he sido próspero. La prosperidad la da Jehová. La paz la da Jehová. El gozo la da Jehová. Los 9 tenían un gozo, o tenían una sanidad, pero no tenían un gozo. Porque la sanidad no era permanente. Gloria a Dios. Así que yo te exhorto que entremos en esa comunión con el Espíritu Santo y que vuestra fe pueda ser dimensionada para que sea devuelta la gracia a la fuente, la medida de la gracia que Él nos ha dado. Que tú puedas recapacitar en tu mente, en tu corazón, que tú puedas evaluar tu vida y que tú puedas decir, wow, el Señor me libró de esto, el Señor me libró de esta, el Señor me libró de esta. Y que tú comiences a dar gracias al Señor con esa medida, con esa capacidad de que tú entiendes que no fue tu mano, que tú entiendas que no fue obra humana,
que fue solamente por gracia y su misericordia, porque Él te ama y dio la vida por ti. Él no iba a abortarte. Y le preguntaron a Cristo, ¿la vida de Él o la vida tuya? Y Él dijo, la vida mía por la de ellos. Que con esa medida de gracia podamos entrar a sus atrios, podamos entrar por sus puertas de alabanza toda mañana, no trayéndole un puñadito de harina y tirarlo ahí, una oracioncita y gracias, y te quiero, Señor, y tirate la harinita, la rociaste. La harina llevaba una fórmula. A la harina había que ponerle el incienso. A la harina había que ponerle la masa sin levadura, el aceite para amasarla, ponerle un poquito de agua y esperar que se compacte esa harina. Y entonces tú le pones el incienso para que fuera consumida en el altar de Jehová. Ese tiempo en que tú entras en el Señor dándole gracias al Señor. Entonces cuando tú le das gracias a Dios y tiene un tiempo ya dándole gracias, que es amasando la harina, entonces tú le dices al Señor, he aquí tu incienso, Jehová, se ha consumido la ofrenda de este día. Es aquí, Señor mi Dios, se ha consumido el sacrificio de este día. Por eso te damos gracias, Padre, por este tiempo, Padre bendito. Te damos gracias, Señor mi Dios. Gracias por lo que tú estás haciendo con el pueblo de Roca. Padre bendito, bendecimos esta palabra, bendecimos tu pueblo, bendecimos, Señor, la generación futura que van a ver esta transmisión, Señor mi Dios. Padre, bendícelo. Esta palabra yo sé que tú la tienes reservada y guardada para alguien, Señor. Gracias por este día de todo corazón. Te rendimos pleitesía. Padre, somos tu ofrenda santa para ti, mi Dios, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, pueblo amado, pueblo bendito. Gracias por tu compañía. Gracias por permitirnos ser parte y llegar a tu hogar. Bendiciones, familia, bendiciones. Dios te bendiga.